más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en República de los Ríos. Ahora sí que nos escuchamos. Estábamos viéndonos ahí con Andrés Valenzuela Turner ya en esta mañana de martes 13. Lindo día para conversar de la situación internacional. Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias, Víctor. Una fecha que propone revisar la situación del mundo en este martes 13. Más encima de octubre. Oye, vamos, ¿sí? No, digo, más encima martes 13 en octubre. Claro. Bueno, vamos a entrar en estos meses históricos, digamos, ¿no? A nivel internacional se están jugando en muchas canchas a la vez. Y vamos a ver si alcanzamos a conectarnos hoy con Diego Sáez Trumper en España, en Barcelona. A ver si alcanzamos allá en Cataluña también tener alguna mirada desde lo que está pasando. Pero obviamente la noticia internacional sigue siendo la situación derivada de la elección en Estados Unidos. Ya a estas alturas, con el actual presidente sin COVID, según los informes oficiales, ¿no? Y con una cantidad de acusaciones, de epítetos, que hacen a nosotros que estamos más lejos disfrutar un poco de la situación, pero me imagino que no es precisamente para saltar y divertirse, ¿no? Una elección de estas características. Hacía tiempo que no había una elección tan enconada en términos de proyectos disímiles, digamos, ¿no? Además hay que tener en cuenta que es de alguna manera como una especie de tormenta perfecta esta elección norteamericana, porque no solamente es una elección tremendamente, digamos, significativa desde un punto de vista ideológico, donde se enfrentan no solamente un par de candidatos, sino que se enfrentan realmente dos formas de ser política completamente opuestas, dos formas de concebir de alguna manera también la sociedad norteamericana, y además donde se está de alguna manera juzgando intrínsecamente lo que ha sido este proceso de alguna manera eh, justificación o de visibilización o autentificación de ciertos patrones de comportamiento, de creencia, de visión de sociedad que se fueron de alguna manera normalizando durante la era Trump. O sea, es de alguna manera un referéndum para esta sociedad subterránea norteamericana que Ujú. muchos creían que había sido superada, que era esta sociedad norteamericana marcada por el racismo, marcada por la idea de segregación, marcada por ideas digamos, de pureza, de fe, de creencias, no necesariamente religiosas tampoco, como puede ser esta suerte de culto al armamento, al, al- a esta idea un poco extrema de la libertad individual, etcétera. Todo eso, digamos, está en la palestra, no es solamente una elección entre Joe Biden y Trump, pero además es como una especie de tormenta perfecta. Coincide con la necesidad de nombrar a una reemplazante para la jueza Bader Ginsburg, que murió, recordemos, hace un par de semanas, y la necesidad de nombrar un reemplazante que se da justo en medio de un periodo electoral, marca además de alguna manera un, un apurón extra
en esta carrera electoral, que tiene que ver de alguna manera, no tiene que ver necesariamente con Trump en sí, pero sí tiene que ver con la agenda republicana a largo plazo, que es finalmente, de alguna manera, hacerse con el poder judicial y de esa manera influir en la interpretación legislativa, que es sumamente importante en Estados Unidos, de aquí a futuro. Hay que recordar que en Estados Unidos opera un sistema que tiene que ver que es muy diferente al sistema judicial chileno, que el sistema judicial chileno básicamente no existe, o oficialmente no existe la tradición. O sea, no importa cómo se han interpretado anteriormente las leyes, cada juicio es independiente del anterior. En el sistema norteamericano no. El sistema norteamericano le da un tremendo peso a la jurisprudencia, al cómo se ha actuado, cómo han fallado anteriormente, y particularmente la jurisprudencia de la Corte Suprema marca un antecedente de acuerdo al cual se legisla, o sea, se juzga de ahí en adelante. Por ejemplo, las leyes de aborto en Estados Unidos se basan en un caso histórico que llegó a la Corte Suprema, fue dirimido en una cierta línea, y eso marcó digamos, la línea en que de ahí en adelante se interpretan esas leyes. Entonces no es menor que se busque un desequilibrio, valga, digamos, que no sería un nuevo equilibrio, sino un nuevo desequilibrio en la Corte Suprema. De ratificarse este nombramiento, habría una mayoría de 6-3 conservadora en la Corte Suprema, lo cual sería básicamente una Corte Suprema que estaría vaticinando un futuro muy conservador para Estados Unidos. Está Diego Sáez ya con nosotros. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Para nosotros, buenos días. ¿Cómo estás? No se te escucha, Diego. A ver. Mira, ahí está. Puede ser en manos libres, ¿ah? Nos pasa O lo están censurando. muchas veces. O nos están bloqueando la comunicación. No suele suceder a veces con los manos libres, ¿ah? Y los computadores. Volvió Trump a la cancha en todo caso, digamos. Sí, bueno, ahí hay otro tema, ojo, porque los comunicados oficiales y lo que el mismo Trump dice es que él está libre de COVID. De hecho, él ha incluso insinuado que él es inmune, lo cual hasta Twitter le ha, Lo cual ya estamos digamos, creyendo a esta altura. advertido. Pero igual hay que tener ojo, porque los médicos de Trump están obligados a firmar un non-disclosure agreement, Ya. o sea, un acuerdo de no comentar en público lo que se haga, y eso implica que la información que se entrega no necesariamente es confiable. Confidencialidad. Confidencialidad, ese era el término. Gracias, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Ahora sí se escucha. No sé si los estaba escuchando atentamente con respecto a lo que estaba pasando en Estados Unidos y estas declaraciones que hace Trump, que a estas alturas como que ya parece que pudiera decir cualquier cosa, ¿no? Como que nadie se lo toma en serio, o la gente se lo toma completamente en serio independiente de lo que diga, ¿no? Y se transforman este tipo de liderazgo de cultos a la personalidad al final, ¿no? Que ya el contenido de lo que se dice parece que pasa completamente a segundo plano, y lo importante es que él lo dice y no hay más debate que eso. Casi un discurso dogmático religioso, como de un cultista. Claro, pero el discurso además busca posicionar a nivel internacional su voz por sobre cualquier otra. Y eso lo logra con bastante facilidad. O sea, viste la última declaración de este comicio en Florida, digamos, donde dice que en realidad Biden, el socialista Biden, quiere entregar todo a Venezuela, Cuba, ¿no? Bueno, no nos riamos tanto, que en Chile la campaña de Chilezuela, mucha gente cree que hizo bastante diferencia en los votos finales, cuando
Se suponía que si no ganaba la derecha, lo que iba a pasar es que iba a estar todo lleno de protestas y con descontrol en las calles. Iba a haber un eso estallido porque social. Chile solo era eso, ¿no? Claro. No como Bueno, ahora que está todo ordenado claro y que no, funcionando. no pasó nada de eso, digamos. No. Sí, bueno, eso es un poco la gracia del momento, digamos, pero yo supongo, se lo planteaba Andrés también, que esto es un poco más duro y difícil para los que están tratando de evaluar qué va a pasar post elecciones, porque noviembre va a ser un mes en que el sistema internacional va a salir a decir, y yo ahí pondría la cuota también de escepticismo en términos de que si gana Biden, el sistema internacional tiene que celebrarlo, ¿no? Y de hecho ya mucha gente lo ha dicho, ¿no? De que tiene que ganar Biden, no sé, pues hasta Greta dijo que voten por Biden, digamos, ¿no? Eh, Todo el mundo, digamos, está muy pendiente de esto. Y el punto es qué va a pasar post elecciones, porque ahí, evidentemente, más allá de la política sobre el cambio climático, que puede ser una buena discusión en ese minuto, a propósito de Greta Thunberg, lo que va a suceder es que de todos modos va a haber que decir, mira, en realidad hay que dar tiempo al tiempo, hay que resolver ciertas cosas urgentes respecto a la pandemia, etcétera. Cosa de bajar la expectativa, porque también la elección de Biden como presidente te genera la idea de que va a cambiar algo, ¿no? Mm. Más allá del discurso, no sé si sea tan fácil. O sea, yo por lo menos creo que, por supuesto, va a haber una cierta brecha entre la expectativa y la realidad, porque Biden es finalmente un moderado, hay que recordar eso. No es el gran socialista que Trump denuncia, ni es la gran panacea que muchos esperan, pero es un gran salto hacia adelante comparado con Trump. Ahora, lo que sí va a tener que suceder en relativamente corto plazo, post-Biden, digamos, en caso de que gane Biden, es que Estados Unidos va a tener que empezar a reconstruir su posición internacional, porque en este momento Estados Unidos está prácticamente fuera del gran concierto internacional. Uno mira, por ejemplo, lo que está pasando entre Armenia y Azerbaiyán, y quiénes son los que han estado participando en las mesas de diálogo y tratando de arreglar altos al fuego y etcétera, son básicamente Rusia, Francia digamos, y para de contar. O sea, Turquía están tratando de llevarlo a la mesa, pero Turquía ha sido reticente, de alguna manera jugando sus cartas, pero ahí se nota el vacío de poder. O sea, en Azerbaiyán, en Libia, todos esos son escenarios en que Estados Unidos está totalmente fuera de la película, y teniendo en cuenta el peso que tiene Estados Unidos a nivel internacional, real, digamos, más allá de las Sí. intenciones o el cómo se lleva sus relaciones internacionales, el peso militar, el peso diplomático que tiene, no está siendo desplegado ahí, y eso ha probablemente influido en gran parte en cómo se han desarrollado esos conflictos. O sea, el hecho de que Estados Unidos tenga abandonado, entre comillas, ese espacio, implica que han surgido estas chances también de guerras proxies entre potencias secundarias, como puede ser Rusia, como puede ser Turquía, que está tratando de posicionarte fuertemente con respecto al resto del mundo. Digamos, está jugando de alguna manera Erdogan cartas parecidas a lo que ha estado haciendo con la Unión Europea desde hace años, esto de tratar de tener cartas de presión, ya sea a través de las políticas de inmigración o etcétera. De alguna manera, Azerbaiyán y Armenia es un poco de lo mismo. O sea, a Turquía le conviene generar o mantener estos conflictos para tener cartas en mano con que negociar sus propios intereses de políticas. Y eso en un mundo donde Estados Unidos pone la pata encima, era un poco más difícil, para bien o para mal, digamos. No estoy diciendo que ojalá Estados Unidos le ponga la pata encima al mundo de nuevo, pero era más difícil porque había un actor tremendamente potente participando. Ahora hay mucho más espacio de juego, digamos.
Igual yo creo que no habría que descartar que con Biden se produjera un efecto un poco Angela Merkel, ¿no? No sé si han notado que últimamente Angela Merkel, yo veo un montón de amigos de izquierda en Chile publicando memes de Angela Merkel como la mujer sencilla que va a comprar el pan con su marido, que Esa aunque lleva 17 idealización. años en el poder, cosa que para un gobernante en Latinoamérica es una cosa terrible, ella se mantiene a los 17 años en su labor pública. Y eso está dado fundamentalmente por el surgimiento del Brexit y por el crecimiento del AfD en Alemania. Es decir, Mm. crece tanto la extrema derecha que la derecha tradicional termina prácticamente siendo Termina votando a prueba. liderando todo el resto. Terminan Y- votando a Eso- prueba y esas Biden, cosas. ¿no? existe. Yo creo que un poco de eso ya existe, o sea, Mm. esta imagen un poco idealizada que hay de Biden en este momento en el campo electoral tiene que ver con que Biden se ha convertido un poco en el receptáculo de las expectativas del electorado más que en una realidad propia. El fenómeno Bachelet. En algún momento se dijo eso, digamos, ¿no? Tú colocas en el candidato o la candidata lo que tú deseas, no lo que dicen los candidatos, necesariamente. Y sobre todo cuando se construye como un espejo adverso, digamos, de un extremo. Y básicamente puedes colocar eso por lo que no dicen, ¿no? Es como la contracara del populismo, porque el populismo de manual, digamos, de académico que se refiere a estas ideas de los significantes vacíos y cómo se llenan, lo que hace esta gente, este tipo de liderazgo en contraposición a los Trump que le intentan llenar los significantes, lo que intentan este otro sector es vaciarlos, ¿no? Entonces, No está. como lo vacío, depositen aquí que Biden va a tener contento Wall Street y a Greta Thunberg al mismo tiempo. Eso es como, Es mientras una menos especie hagan, mejor, de- digamos. ¿Eh? es como una especie de autopopulismo. Claro. Populismo por omisión. Claro. Claro, una Es derecha un- más exuberante, ¿no? Y una izquierda más recatada, ¿no? Y ahí tú no necesitas ser de izquierda ni de derecha, o sea, basta con que adoptes el modelo nomás, ¿no? El personaje. Pero Y ojo s- que eso trae consigo el problema de que al estar lleno de omisiones, digamos, y de no decir nada, al mismo tiempo está vacío de compromisos. Porque al momento Claro. el electorado, digamos, del pueblo, del demos, de tratar de, entre comillas, cobrar los cheques que se le entregan al candidato, el candidato puede perfectamente decir, yo nunca dije eso, yo nunca me comprometí con eso, porque en efecto nunca lo hizo, digamos. Ese es el gran riesgo de este populismo por omisión, como dice Diego. Ujú. Diego, De todas maneras, sí, yo creo que una de las cosas que se ha hablado poco en este tiempo con respecto a la elección norteamericana también tiene que ver más con los poderes fácticos, ¿no? En Estados Unidos se omite un poco eso, pero ¿qué está pasando realmente con... hay varios poderes fácticos grandes en Estados Unidos, ¿no? O sea, siempre hemos visto la parte militar de Estados Unidos, no se le atribuyen características propias, excepto con lo que se llamaban los halcones, que se supone que eran una especie de representación medio militarista en los gobiernos de los Bush padre e hijo, ¿no? Están los poderes mediáticos que en estos momentos yo creo que pasan fundamentalmente por las tecnologías de la información y es esta postura en teoría un poco más progresista que tienen los Mark Zuckerberg, que tiene de alguna u otra forma Bill Gates, de alguna otra forma estas empresas de San Francisco que se asocian con ideas un poco más liberales, pero que en la práctica en sus plataformas son las principales herramientas que tienen los grupos de extrema derecha. Y lo quería conectar esto con lo que está pasando en Bolivia ahora, ¿no? En Bolivia hay elecciones este fin de semana y se puede dar el caso tan extraño, digamos, de que hubo un golpe de Estado hace ¿cuánto en Bolivia? Menos de un año o un año, algo así. Y bueno, ya ha pasado un año, lo que pasa es que este 2020 como que no vale, ¿no? Sí. Pero puede ser que vuelva a ganar el MAS, o sea, todo pareciera indicar, aunque han aparecido algunas encuestas fantasma ahora último y los candidatos de la oposición se están bajando todos en favor de Mesa. Hay una pelea ahí entre la ultraderecha evangélica tipo Bolsonaro que lo representa Camacho y
y la derecha más moderada que la representa el expresidente Mesa. Mesa. Pero están haciendo un llamado, se bajó hace poco el Tuto, se me olvidó ahora el nombre del otro Quiroga. candidato histórico como Tuto Quiroga. Tuto Quiroga. En favor de Mesa. Pero ¿qué va a pasar si gana el MAS? O sea, si pareciera que si todo anda como tiene que ir, debería ganar el MAS y tú deberías tener nuevamente un gobierno electo, pero sin cambiar el poder fáctico de los militares y de la policía, que fue la que dio en la práctica el golpe, con el apoyo de la OEA, con una orquestación internacional que aprovechó el momento de avance de las derechas o del momento más fuerte de las derechas en Latinoamérica, que ha ido retrocediendo levemente. Porque Perú ya no es lo que fue en un momento, porque Colombia está en una situación débil, porque Argentina ha girado, digamos que hacia el centro. Pero fue el golpe boliviano fue un golpe más bien del siglo XX, no fue un golpe blando del estilo que se en Brasil. No, fue un golpe con milicos en las calles, con asesinatos, qué sé yo. Entonces, claro, ese es un límite que tiene ¿qué pasa con la democracia, con las democracias liberales? Y por eso lo conectaba con los Estados Unidos. ¿Qué pasa con las democracias liberales cuando el poder político realmente muestra que no tiene control sobre los otros poderes y no solo no tiene control, sino que se rompe el diálogo y llega un poder fáctico y pone la pata encima? ¿Qué puede pasar en Estados Unidos si alguno de estos... O sea, un poco lo que está haciendo Twitter ahora, ¿no? Twitter bloquea a Donald Trump cuando dice barbaridad. O sea, nadie tiene derecho a decir que tiene la vacuna contra el COVID, aunque seas Donald Trump, te vamos a bloquear. Eso se puede replicar de muchas formas, digamos. O sea, si hubiera una coalición de todos los medios de comunicación digitales, de los tradicionales y de los nuevos medios de comunicación, para evitar un golpe en Estados Unidos o para promocionar un golpe en Estados Unidos. Yo creo que como que estamos en una época donde esos son el tipo de conflictos que se están dando. No sé si se está dando el debate, pero el conflicto está ahí y cómo se resuelva en Estados Unidos va a tener consecuencias bien importantes para ver cómo se va a resolver en otros lados. Sí, es interesante. O sea, ahí, claro, si eso sucede, no en Estados Unidos, sino en otro país, tú ponías el ejemplo de Bolivia, o sea, no sabemos en detalle la influencia, el influjo de los medios más rápidos e instantáneos en el devenir de las elecciones o de los electorados. Probablemente sí ya tengan alguna influencia y sea una influencia un poco más racionalizada que simplemente la espontaneidad del que adhiere a una plataforma y deja sus datos ahí, digamos. O sea, probablemente ya hay mucho más de capacidad de identificación del usuario, digamos, o usuaria desde las propias plataformas, digamos. O sea, hay una racionalidad política, me refiero, más que solo comercial, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, claro. O sea, sin duda que hay. O sea, los medios, las grandes empresas tienen que hacer política para poder existiendo. Esa idea de que pueden existir solo con innovación y con el mercado, yo creo que es una fantasía liberal que no tiene mucho sentido. Y el tema es dónde están esos poderes fácticos y sobre todo cuando Estados Unidos como Estado empieza a esto que decía Andrés, de perder la presencia internacional, es un poco parte de su decadencia como aparato político también, porque esa es la gracia cuando yo decía que en Estados Unidos no sabemos de las diferencias que hay entre los distintos poderes fácticos, es porque hacia afuera han actuado tradicionalmente unidos. Y son un actor en todos lados, ¿no? Este viejo chiste de por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado, porque es el único país que no tiene una embajada de Estados Unidos, es porque es reconocerle a Estados Unidos un poder concreto de accionar cosas. Cuando ese poder yo no diría que se desmorona, pero se desorganiza, entra en conflicto, en estas cosas más de teoría política, cuando hay esta fractura por arriba, eso tiene consecuencias por arriba, digamos, tiene consecuencias en lo que va a pasar en Estados Unidos, pero también tiene consecuencias por abajo, que es, por ejemplo, el patio, en lo que ellos consideran su patio trasero, que es Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Claro, además que hay elecciones en Brasil también, ¿no? O sea, en Chile hay un plebiscito el otro domingo, entonces, o sea, hay espacio como para que si uno tuviese herramientas poderosas en este minuto de la información, probablemente estaría pensando en cómo
participa de esos procesos porque están habiendo muchos. Y además se van a mover, hablábamos recién de qué va a pasar el día después de la elección de Estados Unidos. Bueno, o sea, lo que va a pasar todas estas semanas va a ser un poco también evaluación, ¿no? Van a estar todos evaluando cómo vamos en la jugada y ahí hay mucha tela que cortar. O sea, hay grandes masas de poblaciones que dependen de los procesos electorales que vienen. Andrés. Con lo que decía Diego sobre el ejemplo boliviano, hay una especie de ejemplo, de antecedente que uno podría usar como para analizar un caso similar, con todas las diferencias obviamente que tiene cada país, pero que es el caso tailandés, donde el gobierno de Thaksin Shinawatra, que surge de un movimiento ultrapopulista liderado por un ex empresario súper corrupto, digamos, y todo, pero que logra dar en el discurso que satisface políticamente a a una gran mayoría olvidada del país, que en el caso de Tailandia era esta gran mayoría rural, y logra acceder al poder, tiene un gobierno dentro de todo exitoso, pero tremendamente corrupto, es procesado por corrupción en una especie de golpe suave, digamos, como decía Diego, de estos golpes de Estado llevados Sí. por secretaría más que por las armas, huye, pero luego en las urnas vuelve a ganar su partido y se instala su hermana, digamos, como primera ministra. Y eso dura años hasta que tienen que recurrir a un golpe propiamente tal, digamos, con milicos en la calle y todo el show, digamos, tradicional para dar vuelta al tema. Entonces, hay antecedentes, digamos, como digo, con todas las salvedades, porque en Bolivia no hay una monarquía que tiene una influencia tremenda como soft power, digamos, en su sociedad ni nada, pero existen estos antecedentes de estas sucesiones de golpes fallidos y exitosos entre golpes suaves y fuertes. Ahora, yendo al caso norteamericano, han habido ciertas instancias donde se han pronunciado algunos poderes fácticos que no lo han gritado, obviamente, porque como dice Diego y Víctor, como dicen ustedes, en Estados Unidos los poderes fácticos no suelen tratar de llamar la atención sobre sí mismos, pero, por ejemplo, recordemos que hace varios meses, cuando estuvieron en la calle las protestas estadounidenses por el tema del reventón racial, digamos, y Trump hace todo este show para ir a una iglesia que está en las cercanías de la Casa Blanca y saca a los militares a la calle para bloquear el acceso y protegerlo a él porque quería ir a hacer una sesión de fotos, digamos, en esta iglesia. Y posterior a eso, aparecen altos mandos del Pentágono diciendo que fue un error, o sea, sacándole el piso, claro, a posteriori, pero sacándole el piso a Trump, fue de alguna manera una instancia en que el Pentágono de alguna manera se pronuncia en contra de Trump, de una manera muy suave, digamos, muy velada, pero cuando uno empieza a leer el tema, mucha gente lo ha analizado como que fue una especie de gallito de poder para ver hasta dónde Trump tenía el control del ejército, hasta dónde Trump podía usar el ejército para lo que él quisiera, porque en el fondo lo que él hizo fue usar al ejército digamos, para él usarlo como guardia personal. Y Para eso su cayó hija, muy mal en el Pentágono, claro, como una especie de guardia pretoriana, digamos, y eso le cayó muy mal al Pentágono, y el Pentágono desde ese entonces ha estado muy distanciado de Trump, y eso no deja de ser, o sea, con toda la levedad que uno puede leerlo desde fuera, donde uno está acostumbrado a que los militares salen a hacer ruido de sables, digamos, eso es el equivalente norteamericano al ruido de sables en Latinoamérica, que no deja de ser, digamos, con mucha suavidad, pero en el contexto norteamericano yo creo que quienes saben leerlo lo interpretan de una manera mucho más contundente. Mira, ahí además hay mucha información que está en el plano latinoamericano, por lo menos. Incluso yo les iba a aludir solo lo dejo colocado como una posibilidad a propósito de un informe que se publicó o que se está publicando, no están los datos, sobre Chile. Este domingo se conmemora, aparte de las elecciones de Bolivia, efectivamente,
el año de la fecha que se le da al estallido social en Chile, ¿no? Y hay un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de violación a los derechos humanos. De hecho, va a haber un panel internacional, va a haber una puesta en escena el día miércoles sobre ello a las 11 de la mañana. Lo hace Amnistía a nivel internacional. Y yo me preguntaba cuál es el impacto de estas informaciones a nivel internacional, siendo bien provinciano, hasta dónde cosas como el estallido social, como se le ha llamado, de Chile, tiene algún peso internacional. Pensando también un poco en lo que hemos conversado aquí muchas veces, ¿no? Esto de que las cosas no están aisladas, probablemente se lean estos procesos desde todos los espacios, incluido los propios Donald Trump, que está mirando su propio país en términos de las movilizaciones que han habido también en estos años, ¿no? Y que ya llevan varios años en Estados Unidos con situaciones, con explosiones sociales, y el propio Bolsonaro en su momento, lo que está pasando en Argentina en este minuto. Hay varios lugares donde uno podría decir que hay una observación incluso de cómo se comportan las policías y todo ello. Así es que también es una cuestión que llama la atención en un mundo mucho más conectado en términos de información, sobre precisamente cuál es el rol de las explosiones sociales en la política. Pero bueno, vamos a ver, digamos, cómo pasa eso. Pero algo de noticias sobre Chile ha circulado en estas semanas. Bueno, aquí por lo menos en España la imagen que según la prensa chilena del joven que cayó del puente, y que según la prensa, como uno lee aquí, del joven que fue empujado por carabineros del puente, tuvo un impacto como, digamos, como noticia de la semana, como también la tuvo cuando el asesinato de la policía ahí en Colombia, del abogado este que lo mataron con golpes eléctricos. Son noticias que, si bien no marcan agenda, están y se discuten y son parte de la noticia del día, probablemente. A mí, probablemente por ser chileno, me llegan más comentarios, pero me llama la atención que amigos que evidentemente solo ven la prensa española, o que mayoritariamente ven la prensa española, te preguntan, y es una cosa que causó atención, como lo causó también lo de Colombia, esta idea que se trata de imponer en algunos lados como si Venezuela fuera el único lugar en el mundo donde hay problemas con los derechos humanos, está instalado a nivel discursivo, casi como un reflejo condicionado, yo creo, en algunos lados, pero hay un conocimiento de mucha gente, y están los medios, no necesariamente en medios marxistas, ni mucho menos, sino que en todo, por ejemplo, en el The Guardian, que es una red, no solo el diario inglés, sino que es una red de medios en Europa que cubrió y que fue uno de los primeros en poner el tema del carabinero diciendo a la policía de Chile lanza a una persona por el puente. Ahora, ¿cuál es el impacto que eso tiene? A mí eso no me como el impacto me refiero no de noticias, sino que político y de movilización. Parece que todavía no estamos en ese punto, ¿no? Que existe una cierta mundialización del malestar, y cuando se hacen algunas, sobre todo con el tema ecológico, se han visto manifestaciones a nivel internacional, pero no diría que hay una solidaridad que se exprese en algo más que la empatía con respecto a este tipo de cosas. Y eso es interesante porque si uno piensa a finales de los 90, hubo una idea de movimiento mundial que estuvo muy representada en lo que fue el Foro Social de Porto Alegre, el Grupo ATAC, la altermundialización versus la globalización, esta idea de pensar global y actuar local, que hoy en día, inclusive dentro de Europa, se ha perdido, y uno pensaría que en Europa tendría mucho más sentido, porque finalmente se comparte una moneda, se comparten fronteras, se comparte una serie de cosas, y yo no diría que es una cosa que está muy presente, y que sí estaba presente, como digo, en esos tiempos. El mismo Pablo Iglesias, hoy día vicepresidente del gobierno español, surge como figura, digamos, las primeras imágenes que hay de Pablo Iglesias hablando
tienen que ver con las protestas en Bolonia, si no me equivoco, en Sí. Italia, donde la policía termina asesinando, ahora se me olvidó el nombre de la víctima y del mártir, pero existía como esta idea del movimiento a nivel global y no sé si los nacionalismos por el lado de la ultraderecha o la incapacidad de formar un movimiento global por parte del resto es lo que lo ha impedido. Uno ve ahora al exministro de Economía de Grecia, Varoufakis, intentando armar este partido europeo y con este discurso de nuevo del actuar mundial, pero Y no no termina de termina de quedar resultar. claro, más allá de los saludos a la bandera, que eso tenga un impacto, ¿no? Sí. Sí, ha vuelto harto la preocupación por el país, digamos, porque la situación de los estados es inestable también, entonces han vuelto a mirar, o sea, yo lo miro en Portugal, por ejemplo, como que Portugal, que siempre es un país pequeño y todo, que tiene mucha relación con la política internacional, mucho diálogo internacional con los bloques de sus bloques políticos, es bastante más dedicado a sus temas hoy en día y a sus elecciones que a la cuestión internacional. Andrés, Quizás eso tiene también mucho que ver con que en los 90, digamos, los problemas, sobre todo cuando uno mira lo que era el primer mundo, que tenía la capacidad, digamos, más fácil de preocuparse de lo internacional, no tenía problemas tan urgentes a nivel local, entonces podían de alguna manera también dedicar recursos y coordinación a visibilizar problemas que eran mundiales. Pero hoy en día uno ve que han surgido de alguna manera frentes nacionales, frentes locales en diversos problemas. Uno ve, por ejemplo, el resurgimiento del ultranacionalismo en Europa, de alguna manera ha reenfocado a todos los grupos de acción política a preocuparse de lo local versus lo global, pese a que hay una cierta dimensión global en este resurgimiento de ultraderecha. Pero eso, por otro lado, por ejemplo, en Estados Unidos vemos cómo ha resurgido con potencia y furia, digamos, el tema racial, que de alguna manera también apela mucho a la realidad intrínseca norteamericana y vuelca las miradas hacia adentro, vuelca esos esfuerzos hacia adentro. Quizá hoy en día el tema que ha tomado, que de alguna manera absorbió todo el esfuerzo internacional es la lucha contra el cambio climático. Es quizá la única causa que realmente absorbe todo la atención internacionalista de los movimientos, de alguna manera, entre comillas, progresistas. Pero aparte de eso, todos los otros temas, pese a que tienen dimensiones internacionales innegables, se han reenfocado a lo nacional, creo yo. Un buen ejemplo, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que decía Diego, el caso de Grecia. Recordemos que la semana pasada las Cortes griegas declararon oficialmente, digamos, de que Amanecer Dorado, que era este movimiento neonazi potentísimo griego, ahora es considerado como una organización criminal. O sea, es la primera vez en que vemos en el contexto europeo que se criminaliza abiertamente a uno de estos movimientos de ultraderecha. ¿Qué impacto va a tener eso sobre cómo se empiezan a leer el resto de las ultraderechas? Hay que verlo. Porque, por ejemplo, ahora mismo, digamos, en el otro lado más institucional de la vereda europea, se está entrampando el tema de los fondos de recuperación COVID, justamente porque países como Hungría y Polonia están trancando ciertos mecanismos. Por ejemplo, en este momento están los presupuestos congelados porque principalmente Hungría y Polonia exigen que las regulaciones de accountability, digamos, de verificación de que los gastos se estén ocupando correctamente, no estén sujetos a estándares de estados de derecho. Entonces, ahí hay una pugna potente entre las ultraderechas y su esfuerzo consciente y abierto, digamos, declarado, por acaparar el poder del Estado para sus proyectos versus incluso el esfuerzo COVID. Entonces, no deja de ser interesante cómo nunca se pierden estas dos dimensiones, digamos, lo local y lo internacional. Diego Sáez.
Sí, yo creo que era súper importante mencionar lo de Grecia, ¿eh? Lo de Grecia tiene un montón de significados porque Amanecer Dorado fue de las primeras formaciones que tuvo éxito con este discurso y los de Amanecer Dorado además tienen también un look muy a la antigua, o sea, cuando uno Sí, ve no están disfrazados de otra cosa, no son, son eran mucho más, abiertamente son fascistas. skinhead, digamos, skinhead, y tuvieron control de los barrios, eran realmente una mafia que salía a hacer, no me acuerdo cómo le llaman los nazis a estas cosas, pero salían a pegarle a gente en las Eran Tony calles. Pardo. Claro, completamente, o sea, a golpear, a quemarle las cosas a los indigentes, y que se haya dado la vuelta hasta el punto donde son declarados una organización criminal y varios de sus líderes son puestos en prisión, es bien interesante y también pone un desafío en saber cómo se van a manejar estas cosas a nivel europeo, por lo menos, porque ¿qué pasa si se decide cerrar la puerta política a este tipo de grupos? Eh, por ejemplo, en Alemania legalmente es así, prácticamente en todos los países europeos, menos en España, por motivos históricos, existen los delitos de odio y el negacionismo con respecto a la Segunda Negacionismo. Guerra Mundial, es una cosa que es un delito, pero que por la fuerza de los hechos y por su popularidad, básicamente, estos grupos habían logrado entrar en el sistema igual, digamos. Entonces, si tú los pones fuera, es un poco esta típica discusión que hay en otros aspectos de la vida sobre la legalización sobre si ilegalizar o sobre si incorporar y controlar. Entonces, una cosa es tenerlos dentro, otra cosa es tenerlos fuera. Eh, y puede tener repercusiones en varios lados. Acá en España ha seguido creciendo mucho el tema también de la ultraderecha, se ha manifestado porque acá ha existido, digamos, es más bien gente quitándose máscaras que otra cosa, pero se empieza a instalar en España como consecuencia de todo este entuerto una discusión sobre monarquía o república, que es una cosa que en otras partes del mundo puede parecer completamente anacrónica, pero que en España tiene un peso fundamental y que puede ser uno de los lugares hacia donde se decante toda esta discusión. Entonces, con los grupos más ultra abrazados a la monarquía y lo que muestran las encuestas es que sobre todo la gente de 45 años hacia abajo prácticamente sin ningún apoyo a lo que es la monarquía. El problema es que cuando han habido este tipo de debates en Europa en los últimos años y en España en particular, digamos que no se han resuelto conversando. ¿Cómo es la versión con fake news 2021 de la disputa monarquía-república? No lo sabemos y es una de las cosas que está por ver si vuelve a lo mismo de Bolivia, digamos. O sea, ¿qué pasa con estos poderes duales que se empiezan a instalar? Andrés ponía el caso de Tailandia y yo mientras Andrés ponía ese caso pensaba, claro, hay casos más siglo XX en Latinoamérica como el caso de Perón, ¿no? O sea, Perón también es derrocado, vuelve, Cámpora va como representante, Cámpora al gobierno, Perón al poder, todas estas cosas que pasaron en Latinoamérica pasaban dentro de los formatos, dentro de los partidos políticos que existían en esa época, dentro de los movimientos sociales que existían en esa época y dentro de los medios de comunicación que existían en esa época. ¿Cómo va a decantar esto? Yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos me parece claro es que los modelos del siglo XX no van a servir para resolver este tipo de conflicto en el siglo XXI. Y que dentro de la violencia discursiva que hay, que eso se transforme en violencia física, no sabemos, o sea, lo vemos con las violaciones a los derechos humanos que existen en países como Chile, pero todavía contenido en comparación con lo que es una guerra civil española. ¿Se puede llegar a eso aquí o no? ¿Es posible ese tipo de conflictos en estos tiempos con el nivel de tecnología que se maneja? No lo sabemos. Y yo creo que es como la democracia liberal empieza a hacer agua por todos lados, un montón de gente empieza a mirar con admiración los sistemas como el chino o como, no sé, Rusia sale de alguna forma de todo esto mejor parada de lo que estaba en mi impresión, digamos, del manejo de la pandemia y todo eso. Y no son precisamente sistemas democráticos, no son soluciones que apunten hacia los valores ni de la democracia liberales, ni básicamente de ningún tipo de democracia. Entonces, son preguntas así como que parece que estuviéramos hablando de cosas muy alejadas, pero que en el corto plazo vamos a ver, o sea, las elecciones de Estados Unidos son una cosa que va a marcar harto en la dirección en que este tipo de problemas se van a resolver a nivel global.
Y ojo, ojo que hay una pregunta que no es para nada mero en el escenario que plantea Diego, y es que en el caso de que se llegue a un quiebre social ante todo este tipo de reformas, como la discusión monárquica republicana o discusiones que tengan que ver, por ejemplo, con el traspaso de poder en Estados Unidos, etcétera, hasta ahora por lo menos, esa gran esperanza que siempre existía, sobre todo post Segunda Guerra Mundial, digamos, de que la comunidad internacional estaba tan integrada supuestamente, de que explosiones de violencia interna o atentados contra los derechos humanos de poblaciones en el mundo, digamos, iban a estar minimizados porque el mundo interconectado iba a, de alguna manera, a tener un grado de vigilancia o de control sobre esto. Hasta ahora han demostrado ser bastante poco efectivos. O sea, uno ve, por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Ucrania, en el caso de Bielorrusia, en el caso de, qué sé yo, montones de diferentes casos, en el caso de Hong Kong, cómo finalmente el Estado o los estados o los que se disputen el poder finalmente tienen a su merced a las poblaciones y la comunidad internacional interviene tarde, poco y nada. O sea, hasta ahora, por ejemplo, la violencia en contra de la gente en Bielorrusia, si bien han habido muchas palabras de buena voluntad y muchos anuncios de cosas, en realidad la gente estaba a merced de su gobierno, legítimo o ilegítimo, dependiendo digamos, diga el discurso de turno, pero el punto es que finalmente esta vigilancia o este factor de alguna manera de control que supuestamente iba a tener la comunidad internacional no ha funcionado. O sea, uno ve en el caso no solamente de estados monolíticos como el chino, de alguna manera, en que son impenetrables y de alguna manera tienen un monopolio mercantil tan potente que tienen un pie fuerte frente a la comunidad internacional y digamos, hay un cierto miedo de la comunidad internacional de intervenir en Hong Kong o en el tema de los uigures o qué sé yo, pero en estados mucho más débiles que no deberían tener tanta, entre comillas, independencia frente al concierto internacional, como puede ser Chile, como puede ser Bielorrusia, uno ve que finalmente la comunidad internacional, más allá de estar atentos a lo que pasa, no tiene mucha injerencia. O sea, acá por lo menos, claro, puede que The Guardian publique la noticia del cabro que los pacos tiran al río, pero el gobierno sigue actuando impunemente. O sea, uno ve que no han habido sanciones, no han habido manifestaciones abiertas. Las grandes potencias internacionales, más allá de quizá decir oiga, usted lo estamos mirando, no ha habido una gran intervención. Entonces uno puede preguntarse, en el caso de rupturas significativas, en el caso de algo que llegue al borde de una guerra civil, por decirlo así, ¿qué tan protegida está la población de no caer de nuevo en lo que vimos en el siglo XX? Uh-huh. Andrés Valenzuela Turner, Diego Sáez Trumper, nos quedan pocos minutos para dar una última vuelta. Yo leía lo de Grecia en el Confidencial. Aludían a dos cosas que quizá tengamos que volver a conversar en algún rato. Uno es el rol de la prensa, cómo la prensa en algún rato incluso terminó prestándole un poco de salvavidas a las formaciones neofascistas, pensando en que parecía atractivo esa performance bien especial, bien estética de los partidos y todo ello. Pero eso era una cosa. Y por otro lado, que eso tiene que ver con lo que decía Diego, de cuál es el rol un poco también de este escenario de posverdad en el futuro. Y lo otro es el financiamiento. Cómo estas organizaciones también dependen mucho del financiamiento que tengan. Y cuando hay una decisión judicial por perseguir a sus dirigentes, uno de los efectos inmediatos es la pérdida de financiamiento privado. Probablemente eso pese mucho más que la pérdida de votos, o va primero que la pérdida de votos. Después tú pierdes los votos, ¿no? Es como, o sea, hay fuerzas, una que tiene que ver con el rol de la prensa y la información, y otra que tiene que ver con el rol del dinero en la política, que define muchos de estos escenarios de los que estamos hablando. Nos queda un minutito. Diego.
Sí, yo creo que ahí eso depende mucho de la fortaleza ideológica que tienen los grupos. O sea, si tú acorralas a cualquier ser vivo, en el último momento tiene la oportunidad de ponerse manso y entregarse, tiene la posibilidad de pelear hasta el final. Con los grupos humanos eso tiene que ver normalmente con el grado de convicción ideológica, llamémosle, que tengan en su actuar. Entonces, creo que el caso griego es bien especial, porque Grecia tiene una política que es bien especial, tiene un partido comunista que es casi el único en Europa que se ha mantenido en una postura prácticamente inmodificable en los últimos varias décadas. Entonces, la forma de hacer política en Grecia es bien, para seguir usando el mismo concepto que he usado hoy, es bien siglo XX. ¿Cómo se ve eso en otros lados? Un poco lo que decía Andrés también, ¿no? Estos límites que pareciera que existen a nivel internacional, o que esta idea, lo decía Jorge González hace mucho tiempo en un programa, que ahora cuando van a violar los derechos humanos hay una camarita grabando. No sabemos si la diferencia es que solamente que ahora queda registrado y antes no, que eso realmente tiene un efecto. Hay que acordarse, vuelva a Bolivia, hay que acordarse que en Bolivia hubo linchamiento de autoridades del MAS. Hay videos de alcaldesas que fueron agarradas y llevadas por una turba y que les cortaron el pelo y les echaron pintura y las hicieron arrastrar, no sé, cosas pesadas. Entonces hubo vejaciones de ese tipo y ese gobierno fue reconocido por la OEA, bueno, la OEA que a estas alturas es lo que es, digamos, por la ONU y por todo el mundo. Entonces estamos un poco a la deriva y cómo eso se traduce en cada territorio. Yo creo que tiene que ver todavía harto con las características del territorio y todavía no tanto con el escenario global, que así actuando como observador. Andrés Valenzuela. Bueno, lo que decías tú, Víctor, del rol de la prensa, no hay que ir ni tan lejos. Por ejemplo, hay que recordar que probablemente sin el bombo que le dio la prensa a Trump, como esta figura mediática, como este payaso esta figura como entretenida que venía a disrumpir el escenario político, este disco lo que venía desde afuera a removerle la comodidad a los políticos tradicionales, sin ese discurso que se instaló en la prensa, probablemente Trump quizá no habría salido. Hay que recordar que Trump técnicamente ni siquiera obtuvo el voto popular. O sea, es muy probable que Trump, sin el show mediático, que era muy, muy atractivo para la prensa, porque hay que recordar que la prensa hoy en día se nutre de clics. Entonces, Trump generaba muchos clics, entonces la prensa le daba mucha bola a Trump, y Trump salió. Ante la sorpresa de muchos, digamos, la misma prensa, pese digamos, a fagocitar y tragarse entero el discurso, por lo menos el show, no le daba las opciones de ganar necesariamente. Y lo mismo se había visto antes en el Brexit. O sea, la prensa británica regurgitaba los puntos de la campaña del Brexit sin necesariamente siquiera revisar los datos que se entregaban. Famosos eran esos datos falsos que entregaba la campaña pro-Brexit, por ejemplo, sobre los fondos de la Unión Europea y otras cosas, el número de migrantes y etcétera, y que muy pocos medios se preocuparon de contrarrestar. Entonces quedaban instaladas esas cifras, quedaban instalados esos puntos, porque se veían en alguna parte, aunque fuera en el costado de un bus, pero luego la prensa no hacía un trabajo de contrarrestar las campañas de desinformación. Y tenemos como resultado que Brexit gana, pese a que hasta el último momento la misma prensa decía que era poco probable que ganara el Brexit. Entonces, el rol de la prensa ha sido súper poco responsable. Yo creo que ahí hay un tema de que la prensa no, de alguna manera, juega siempre este rol ambiguo de actuar como un poder, pero no reconocer la responsabilidad que viene con eso. Y eso, de alguna manera, tiene que terminarse en esta era post-Trump, digamos. En la era post-verdad, esa es una actitud que yo creo que la prensa no puede seguir teniendo, y que en gran parte yo creo que va a depender de las audiencias, de los demos, digamos, de presionar a la prensa para que, de alguna manera, diciéndolo bien coloquialmente, pero que dejen de huevear. O sea, es eso.
Bueno, vamos a ver si eso sucede. No sé, con la prensa, digamos, es bastante más difícil. Sí, Eh, porque no es un órgano centralizado. claro, y además por esto de que, creo que tú lo mencionabas también, o sea, de que no necesitas explicitar tanto lo que estás haciendo, ¿no? Más Sí. bien tienes muchas formas de hacer cosas en la prensa que se notan menos que la editorial, digamos, que la columna editorial de la página central. O el programa ancla en la televisión o qué sé yo. O sea, hay muchas cosas República de los más. Ríos, digamos. Claro, claro, no. No solamente el República de los Ríos permite hacer No, no todos pueden ser República de prensa. los Ríos. Claro. O sea, hay muchas otras cosas que parecen pequeñas, pero que están ahí. Están ahí y son mucho más influyentes a veces porque tienen nichos más específicos. Un Ojo, que ahí gustazo, hay un como punto, siempre. Víctor. ¿Sí? Ojo, Víctor, que ahí hay un punto, y es que nunca antes probablemente el panorama de los medios había estado tan fraccionado como hoy en día, donde, Ujú. por ejemplo, los públicos que consumen un cierto tipo de medio no consumen simplemente otro. Hoy en día, por Sí, ejemplo, claro. la gente joven, en general, así como hablando con esa generalización, así como de la gente joven, pero no consume medios tradicionales. No, ¿Quién bajo los, qué sé yo, ya seamos generosos, quién bajo los 40 lee diarios hoy en día? Muy pocos. Entonces, el nos cómo los escuchan a canales de nosotros. información están tremendamente sectorizados es probablemente algo que no se había dado antes. Antes, generalmente había un consumo transversal de los mismos medios Y eso ha con cambiado. Ujú. interpretaciones diferentes, pero hoy en día son los medios en sí los Sí. diferentes. Oye, nos están tirando la cortina ya. Así es que despidamos. Un gusto como Nos están siempre. Un censurando. abrazo, Diego. Un abrazo, Andrés. Un gustazo de tenerlos acá. Nos reencontramos. Vale, chao, Chao, chao. chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional.